culpa. Bienvenidas, chicas, qué placer tenerlas en un programa más de Hablemos de. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar de la culpa. ¿Quién no ha pasado por este proceso o quién no estará pasando por esta situación en este momento? Queremos hablar en este espacio de todo lo que vamos viviendo las mujeres, que muchas veces no nos animamos a hablarlo. Hay que normalizar, ya que está de moda la palabra, normalicemos el hablar cómo nos sentimos, normalicemos el hablar las cosas que vamos pensando y ahí nos vamos a ir dando cuenta de que esto que yo pensaba, estas ideas que yo tenía, esto que yo estaba sintiendo, no es que estoy loca, es que había sido parte de un proceso natural de nuestra vida, pero lastimosamente no acostumbramos a hablar de esto. En casa no nos enseñan de que podemos vivir diferentes sentimientos, experimentar diferentes sentimientos y que no está mal, no son malos. Lo malo es que permanezcamos en esos sentimientos por la ignorancia, porque no sabemos qué hacer con ellos, porque no sabemos qué es lo que nos está pasando, no entendemos y a veces normalizamos más bien permanecer con esos sentimientos y uno de ellos es la culpa. Así que hoy les damos la bienvenida. Siéntanse, chicas, en libertad de poder contar sus experiencias, porque yo sé que vamos a acompañar a mucha gente que quizás está pasando por ese proceso. Lo vuelvo a repetir, ¿quién no ha pasado alguna vez con esa carga? ¿Quién no ha vivido en algún momento con esa carga? Y a veces no nos damos cuenta de que muchas de las acciones que tomamos en nuestra vida y muchas cosas que dejamos de hacer tienen que ver con esa carga de la culpa que no nos deja avanzar, porque déjenme decirle que una de las primeras manifestaciones del tema de la culpa es el paralizarnos. Nos paraliza, no permite que nosotros avancemos a alcanzar el propósito de nuestra vida, nuestras metas, nos sentimos avergonzadas por lo que somos, exageramos las situaciones y más o menos creemos de que todo gira en torno a nosotros, pero en el mal sentido. Todo lo malo no lo merezco, no me corresponde, no, ya perdí yo mi oportunidad y empezamos a llenarnos de negativas que nos van acomplejando, nos reprimen y se acabó. Quedamos completamente paralizadas. Así que es bueno poder hablarlo hoy. Yo quiero hablar esta vez. Quiero Hable, empezar por esta favor. vez. Y quiero hablar por todas las melancólicas como yo. Ay, mami. Yo soy melancólica y colérica. No lloren por mí. No sé. Pero, o sea, pero el primero es melancólico, el tuyo. primero ¿En serio? es que tengo bueno, a veces soy melancólico, a veces soy colérico. Depende un poco de la temporada. Si es verano o es invierno. Por ejemplo, hoy. Hoy estoy colérica. Muy bien. No, Agárrenla. pero bueno, pasando este proceso de la culpa y hoy mi melancólico, pues hemos tenido que lidiarlo, ¿no? Y llega un momento en el que, bueno, como el melancólico está tan encontrado con sus sentimientos, en conexión constante, lidiar con la culpa es muy complicado y es un proceso, suele ser bastante largo. Pero cuando ya salgo de la culpa y empiezo a observar a otras personas, digo, pues estas personas no lidian así con la culpa, digamos, ¿no? Hacen alguna travesura por ahí y se dan cuenta y, oye, ¿verdad? Lo hice, ¿verdad? Me porté mal. Y bueno, ¿no? Y sí, yo sí, pero, ¿y qué pasó? Y como te iba diciendo, ¿no? Y claro, y yo digo, bueno, ¿la culpa es tema de los melancólicos o qué? Los Oye, demás temperamentos, ¿cómo le hacen? ¿Qué onda, no? Es con los demás temperamentos. Hay cosas que nosotros quizás podemos, ¿no? En algún momento envidiar de los otros temperamentos que no priman en nosotros, pero me gusta que lo hayas tocado con el tema de los temperamentos porque quiero invitarlas a todas y a toda la gente que está conectada con nosotros a que puedan analizar esto, que puedan encontrar y puedan saber qué tipo de temperamentos tienen, porque cuando uno descubre el temperamento que tiene, vive en mayor libertad y deja de culpar y deja de rechazar y deja de reprimirse o deja de frustrarse por el carácter que tiene o por la forma de ser, sino que va entendiendo, esta es una característica de este temperamento que yo tengo y no es que estoy ya destinada a vivir así, sino que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en equilibrio con nuestros temperamentos. Todos los temperamentos tienen algo bueno, todos. Y estos sentimientos no solo son del melancólico, obviamente, pero qué bueno que lo toques desde ese punto de vista porque no todas las personas, y eso es la maravilla de eso individual que Dios nos ha entregado y eso único. No todas las personas expresamos de la misma manera, vivimos de la misma manera y demostramos los sentimientos de la misma manera. Los sentimientos están para todos.
son una creación de Dios. Por eso hablábamos en otro programa de que no está mal, el problema no son los sentimientos. El problema es que nos dejemos dominar por esos sentimientos porque no hablamos de que es normal. Y la culpa fue creada precisamente, es como que un sentimiento redentor si nosotros lo llevamos en equilibrio. ¿Por qué? Porque la culpa no viene en el momento que nosotros cometemos un error, no viene en el momento que sucede el acto que después trae esa culpa. Viene cuando uno es consciente de que algo no está bien, de que algo malo anda en nuestra vida. Entonces, todos los temperamentos pueden sentir esto, pero no todos expresan de la misma manera. Los coléricos, los sanguíneos, sí son de expresar mucho la alegría y esa euforia, pero son más de reprimirse las emociones reales. El melancólico, por otro lado, su emoción real todo el tiempo es la del lamento. No me juzguen. No, es parte del temperamento. Es Es solo diferentes maneras de expresarlos, pero lo vivimos todos y todos lo tenemos que hablar. Yo sí quería compartir de parte de lo que estaban hablando. Me gustaba Maciel lo que decía de los temperamentos y obviamente soy otra melancólica. A ver, ¿cuántas Vamos, melancólicas arriba con el tenemos team. aquí? ¿También? También. Uy, no. Y Bueno, sé- hasta aquí llegamos en el programa. Y sé que en algún momento cada una ha pasado alguna experiencia como lo comentaba. Y a mí me gustaría compartir que yo en cierto momento de mi vida pasé una situación de culpa al querer integrarme con un grupo de amigas, ya que no me sentía, primero lo pensaba, luego, primero lo sentía, luego lo pensaba y luego sentía la culpa de que yo no me sentía apta para ese grupo de amigas. Es decir, que me sentía menos, me sentía inferior. Entonces, en ese momento de mi vida, lo que yo quise hacer para integrarme es ser igual que ella, hablar igual que ella, pero sabiendo de que en algún momento estaba perdiendo la esencia mía. Al sentirme que yo quería integrar con ese grupo de amigas, logré hacer lo incorrecto. Es decir, que yo no era Suane, sino que yo era otra persona. Entonces, en ese momento, ya cuando llegué a conocer a Cristo, pude llegar a entender de que el sentir culpa era parte de, pero no era parte de que yo tenía que cambiar para poder integrarme a ese grupo de personas. Y ya en cierto momento pude descubrir que esa culpa el Señor la sanó, la restauró cuando me dio una identidad. Entonces eso me ayudó a mí a poder restaurar y también salir de cierto momento de mi vida donde yo me sentía muy deprimida. Y eso también conlleva la culpa. Claro, La va de la culpa te mano. lleva a la depresión y luego se va como un tercer punto a la ansiedad. Claro, es parte, no va de la mano porque como es la culpa desequilibrada, ya la vamos a poner así porque les vuelvo a decir, es como ese sentimiento redentor. Cuando uno empieza a tomar conciencia de que esto no estaba bien, la palabra dice que el único que nos hace tomar conciencia de las cosas malas es el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene ese sentimiento es para poder rescatarnos del lugar donde estamos. Estamos cambiando por integrar a un grupo. Entonces, cuando ya se desequilibra y no viene como parte del plan de Dios, empieza obviamente el rechazo hacia nosotras mismas y exageramos todo, pues, ¿no? Y empezamos a maltratarnos nosotros mismos. Creemos de que no somos capaces, de que no somos dignos, de que no merecemos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que nos convertimos en jueces. Y nosotros no nos corresponde pues esa parte, ni de nosotros ni de nadie. Queremos tomar el lugar de Dios y creemos que somos más justos que Dios porque empezamos, no lo merezco porque yo metí la pata y yo cometí el error y demás. Bessie, justamente quería acotar algo con respecto a de que la culpa, bueno, sea un sentimiento redentor, ¿no? Pero muchas veces por callarnos, el sentimiento de culpa creo que es un sentimiento que utiliza el enemigo para frenarnos y para hacernos permitir cosas que no deberíamos. Doy un ejemplo. Es como yo tenía un caso en el que yo me sentía culpable de cosas que yo sabía que habían sido errores míos, me sentía culpable de mis equivocaciones, que en un futuro no las saqué a flote, me quedé con ese sentimiento, me hizo permitir que me hagan lo mismo a mí.
Entonces después decía, Claro, porque era lo la voz de la merecía culpa, seguramente. ¿no? De la voz de la culpa decía, me lo merezco. Me lo merezco, o sea, merezco que me esté pasando esto porque yo también me equivoqué antes, y siendo que ni siquiera era la misma persona, ¿no? Pero yo como que arrastraba mi culpa para que vean el nivel. En O honor sea, yo de lo esa que otra. quiero es alertarlas, digamos, ¿no? Porque a veces por callarnos, ¿no? Como que yo era retroactivo la culpa, uno se seguía arrastrándola y ya era como que el otro era capaz de hacerme el mismo daño porque decía, no, yo también me equivoqué. Entonces, pero ¿de qué estamos hablando? No estaba sanando nada, no estaba cambiando nada. Le Simplemente estaba sumando. permitiendo de que me hagan daño. Entonces, la culpa me llevó a eso, a permitir más de lo que debía. Entonces, nadie tiene que restaurar, ¿no?, de ese sentimiento de culpa. El único que nos puede restaurar el sentimiento de culpa y quitarnos esa carga es Dios. Entonces, una vez nosotros nos arrepentimos, quitamos todo sentimiento de culpa y podemos avanzar. Y también eso va a hacer de que evitemos de que caigamos en maltrato, en manipulación, porque también muchas veces por estar muy dóciles en ese tema de la manipulación, yo me he visto después, hoy me veo desde afuera, ¿no? Pero me he visto en situaciones en las que me hicieron tanto daño y no sé por qué yo en ese momento, vuelvo atrás, yo en ese momento me sentía culpable. Ahora me pregunto, ¿cómo es posible que yo me haya sentido culpable por el daño que me hicieron? Uno se va cegando, Pero pues, es ¿no? porque uno lo va guardando. Entonces, ustedes cuando estén sintiendo, pienso, o sea, en mi experiencia, un sentimiento de culpa que nos va carcomiendo, porque la culpa nos va carcomiendo, no lo guardemos en Ahí secreto. hay que hablarlo, obvio. Hay que hablarlo con Pero, ojo, Dios sobre todo. Ojo, hay que saber con quién hablarlo también, Exacto. ¿no? Por favor. Hay que Desi, saber con Yo quién pienso, hablarlo. Desi, Podríamos que nosotros- tenemos que hablarlo con Dios, confesar lo mal que nos sentimos. A partir de ahí, o sea, por mi experiencia, sentimos el gran alivio que viene de Dios y compartirlo con personas adecuadas también, ¿no? Claro. Hermanos en Cristo que nos den su punto de vista, porque nosotros nos enfrascamos, ¿no?, en ese sentimiento de culpa. Nos enfrascamos y no vemos salida y nos vamos hundiendo cada día más y pensamos que somos las únicas que pasamos por Exactamente. eso, por esto y por aquello. Y el hablarlos es como una sensación de liberación, Obvio. ¿no? Entre todas, y nos podemos ayudar, claro, llevándolo primero al Padre primero, en mi punto de vista. En ese orden, tal cual. ¿Cómo podríamos nosotros, en base a lo que estamos escuchando sobre las experiencias de las chicas, enumerar cómo exteriorizamos la culpa? O sea, cómo es que la persona llega a exteriorizar lo que está viviendo internamente para que pueda identificar que está pasando por ese patrón, que está volviendo Por a ejemplo, ver un ciclo ahí. Uno de los más comunes es que no podés aceptar un cumplido. Te sentís avergonzada cuando te dan un cumplido. Qué terrible, ¿no? O sea, Francia decía, ¿no? De que uno permite muchas cosas, de que no lo merezco. Para empezar, si empezamos por esa parte, no merecemos nada. Y no lo tomen a mal. Pero gracias a Dios, Cristo ya vino, dio su vida por nosotros para que podamos merecer lo que Él ganó, ¿ya? Entonces, es por Él, no es por nosotros. Entonces, si es por Él, y volvemos siempre al mismo lugar nosotras, ¿no? El tema de nuestra identidad con Cristo. Porque si es por Él todo lo que nosotros estamos viviendo, entonces la culpa solo va a tener ese efecto redentor. Darnos cuenta de que estamos en el lugar equivocado y vamos a reaccionar bien y se lo vamos a llevar a los pies de Cristo. Vamos a hablar con las personas adecuadas. ¿Por qué? Porque vamos a sacar a la luz de la palabra esto que yo tengo interno y le voy a hacer perder esa legalidad y poder que tiene Satanás sobre mis pensamientos y sobre mis emociones, porque todo ayuda para bien a nosotras que amamos a Dios, a nosotras que confiamos en Dios. Si Dios está permitiendo este sentimiento que a veces no viene a sanar todos nuestros errores, en realidad la mayoría de veces, pero si lo está permitiendo es para poder ayudarnos. Todo va a ayudar a nuestro favor si lo llevamos a Cristo. Entonces, solo es para que yo salga de este lugar de error, para que tome responsabilidad de lo que me toca, asumir la responsabilidad y accionar. ¿Cómo acciono? Yo se lo entrego primero al Señor, pido perdón si realmente yo he cometido un error, porque muchas veces yo escuchaba, con Carmen hemos hablado de esto, de que es que mi testimonio, y muchas veces valoramos, ¿no?, más el testimonio que nuestra misma vida e intimidad con Dios.
Entonces, a veces nos reprimimos porque, Dios mío, ¿qué va a decir la gente de mi testimonio? Y me siento culpable porque yo en algún momento llegué a sentirme culpable cuando recién empezaba con el Señor. Nunca había sentido esa culpa del testimonio o de hacer tropezar a alguien. Y yo me sentía culpable de algo que había pasado en mi lugar de trabajo. No saben cómo lloré, y lloraba todos los días y decía, pecador, soy una negra, no puede ser, Señor, que haya cometido este error y haga tropezar. Y yo me creía el centro de todo el mundo y me creía la juez y me creía la abogada. Y eso también tiene que ver un poco con la autosuficiencia, que ese es otro de las características, aunque no lo crean, porque creo que soy yo, que es por mi capacidad, por lo que yo puedo hacer, yo soy la redentora, yo soy la que vengo a restaurar, a sanar, a liberar. Entonces, y no es así. Entonces, ¿cómo empezamos todo el proceso de quitar todas esas manifestaciones que primero viene con la vergüenza, viene con la falta de autoestima, viene con el rechazo hacia mí misma y por lo tanto siento que no soy capaz de ejecutar proyectos, creo que no soy una persona confiable, Francia decía, creo que me merezco todo lo malo que me está pasando, entonces acepto todas las cosas malas en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy cargando con la culpa. ¿Quién viene a traerte culpa? Satanás. El único acusador, el único que viene a culparte es Satanás, que quiere frenarte, que no avances, que no te des cuenta de las capacidades, de los dones, de los talentos que Dios te ha entregado. Y por un error, y quiero que sepan, ese error y miles vamos a cometer en toda nuestra vida, porque no somos perfectos. No somos perfectas. El entregarnos a Dios, el vivir una vida alineada a Dios, no quiere decir que no vamos a volver a equivocarnos. Quiere decir que aunque nos equivoquemos, gloria a Dios que Cristo vino a morir por nosotros para que esos errores vuelvan donde pertenecen, que es en esa cruz. Y se acabó. La culpa hasta ahí llegó. Si quiere venir la acusación, yo vuelvo otra vez a los pies de Cristo, pido perdón, renuncio, le entrego, me hago responsable de lo que corresponda hacerme responsable, porque también hay consecuencias. Pero el resto yo lo trato con el Señor. Yo se lo entrego al Señor y vengo a recordarme de que en Él ya no hay acusación, hay libertad, hay redención, y empiezo a recordar. Volver otra vez a los pies de Cristo donde hay seguridad, pues, ¿no? Claro, y en este tema también, cuando uno comienza con esos pensamientos excesivos de la culpa, todo lo que trae por detrás de la culpa, viene también lo externo, porque aparte que uno aquí está maquinándose todo ese autosabotaje, también vienen las personas afuera. Obvio. Y uno manejarse y manejar lo externo, ahí es donde pues muchas personas caen en depresión, caen en vergüenza, no quieren salir y demás. ¿Qué consejos les darías a todas las personas que hemos pasado? Yo en mi caso he superado aquí adentro y aquí he trabajado con Dios, como decía Luisa, pero aún sigo trabajando porque hay gente que dice, no eras así, no era así, yo soy otra, tenés que volver a conocerme. Entonces, claro. Es que ahí tenemos que seguir muriendo. claro. Quiero decirles de que quizás las situaciones, y me encantaría decirle que el panorama es mejor, ¿ya? Pero quizás las situaciones en nuestro entorno no vayan a cambiar, las personas a nuestro alrededor no vayan a cambiar. ¿Saben qué es lo que cambia cuando nosotros vamos al lugar correcto? Que ya no nos importa. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestra identidad con Cristo, de que es lo que Él dice de nosotros, es lo que Él va a hacer a través de nosotros. ¿Qué me importa lo que digan de afuera? Esas voces externas, obvio que vienen. Y una persona que está con culpa, además se lo toma todo personal. Todo. Hacen un comentario por cualquier cosa y yo creo que están hablando ya por mí. Y quizás esto que yo hice, nadie lo sabe. O quizás no es tan grave como yo creía. Pero yo siento de que es así. Entonces yo me siento la criminal y, ay, Dios mío, me van a meter presa, digamos, ¿no? Estoy mal. Y todo lo que dicen, ay, lo dijo por mí. Ay, ya sabe. Ustedes saben cómo llegué al Señor. Ustedes saben cómo yo llegué al Señor. Yo estaba embarazada y yo pensaba abortar. Entonces, cuando yo llego al Señor, yo decidí, no iba a abortar, pero ya yo tenía pues 7 meses de embarazo y mi barriga no salía todavía. ¿Por qué? Porque yo lo reprimía también el embarazo, digamos. Y yo me acuerdo que yo llegaba a la iglesia y decía, ay, me están mirando la barriga. Uy, no, ay, no, ya, esta hermana, no, ya sabe. Y ya sabe que no tengo marido. Se los prometo. La culpa
me hacía ver gigantes donde no había. Satanás te distorsiona la realidad y va a utilizar a las personas y voces que ni siquiera iban dirigidas para vos, pero Satanás sabe que vos estás con eso, entonces más intencional, y vos te lo tomás todo personal. Entonces, ¿cómo haces para lidiar con eso? No sos eso, no sos tu error. Quiero decirte que no sos tu error. No sos para nada esas equivocaciones que estás cometiendo. Esas equivocaciones que vamos cometiendo solo tienen que ayudarnos a mejorar este carácter, a pulir nuestro carácter en Dios, de entender de que de verdad yo no soy perfecta y no voy a ser. Y de que no se trata de mí, se trata de Él. El que es perfecto es Él, y ese perfecto ya me perdonó. Ese es el que me ayuda a salir de esta situación complicada que estoy viviendo. Si Él ya me perdonó, el creador del cielo y de la tierra y que sostiene este mundo con su palabra, es el que me perdonó. Entonces, ¿qué me tengo que preocupar yo? El otro día me hablaba, mi hijo Cristian tiene 8 años y me decía, mamá, he llegado a una conclusión, me dice. Y yo agarré el teléfono y empecé a grabarlo porque me pareció, lo de conclusión me mató, ¿no? Y me dice, qué feo sería este mundo sin dolor. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Y yo, ¿cómo que? ¿En qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué sería feo sin dolor? Porque vos nunca sabrías que estás enfermo y te puedes morir muy rápido, me dice. Entonces, el dolor te avisa de tu enfermedad. Esa culpa solo tiene que avisarte que estás cometiendo un error y que Cristo ya pagó por ese error, así que volvé a los pies de Cristo. Entonces, toda esa gente que está acusada, que está oprimida, que cree que se merece todo lo malo de este mundo, quiero decirles, no son sus errores. Cristo ya cargó con eso. El Señor vino justamente y me envió a su Hijo justamente para eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Escuchar nuevamente qué dice Dios acerca de nosotros. Él dice que ya te perdonó y que no se acuerda tu pecado. ¿Por qué te tenés que acordar vos? Porque nosotros creemos y ofendemos de verdad a Dios, porque nos creemos mayor que Él y nos creemos más justas que Él y nos creemos los jueces de nosotros mismos y de la gente a nuestro alrededor. No esperemos que cambien las voces a nuestro alrededor. Trabajemos para que este carácter, este corazón y mi alma se alineen a lo que dice Dios. Sí, quería comentarte lo que dijiste. ¿Qué les puedes decir a las jóvenes que están pasando por ese proceso de no creérsela, que ellas son hijas de Dios y que ellas valen mucho, digamos, ¿no? Como dijo Masi, nosotros somos melancólicas. Entonces, todo ese sentimiento, a veces esa culpa es muy fuerte, porque Obvio que sí. yo te voy a contar una anécdota mía. Yo en el colegio empecé a madurar y cuando crecí, lo primero que resaltaba era mis nalgas, digo. Y a medida que iba creciendo, los hombres me miraban. Y yo, como tengo ese temperamento melancólico, entonces me acomplejaba y sentía culpa de tener esto. ¿En serio? Pero Y yo me puedo hacer cargo de eso, tranquila. Siempre ha sido un complejo. Y hubo un tiempo en que mis amigas del colegio me ignoraron porque los chicos me miraban. Entonces, sentí que ellas ya no eran mis amigas porque me hacían a un lado, me esquivaban, también decían rumores de que yo les coqueteaba a los chicos, digamos, ¿no? Entonces los seducía y yo nada, digamos, con los chicos. Y si la conocieran a Dani. Empecé a vestirme de negro, No. tapar todo esto. Y Todo esto, dice todo. todo, literal, para con chompa. Pero sé que hay personas pasando por lo mismo. Claro. Y me gustaría que les des un mensaje de aliento, porque yo en algún momento lo necesité y nadie estuvo ahí para aconsejarme. Ay, Dios mío, ¿cómo te hace perder hasta tu identidad, no? Volvemos al principio. El creador sabe que te creó con propósitos grandes y por qué te dio las características y las cualidades que tenés. Él te pensó desde antes de que estuvieras en la barriga de tu mamá. Yo se los he dicho antes, ni siquiera fue la mamá, ni siquiera fue el papá el que te pensó, fue él y que dijo, ok, Daniela, Masi, Laurita, Luisa, Rebe, vale la pena que vengan a este mundo porque hay propósito de grandeza y eso es lo único que tiene que primar. ¿Qué les aconsejo? Acérquense al papá y escuchen qué dice el papá de cada una.
escuchen qué dice. Cuando uno se familiariza con la voz de papá y cuando uno la está escuchando todo el día, todo el tiempo, y que Él dice que somos honorables para Él, de que nos ha encontrado de alta estima, de que nos ama, de que somos valiosas, así somos preciosas para Él, de que somos valientes, de que somos virtuosas, y uno empieza a escuchar todos los días, ya las críticas de afuera son lo que nos suena raro, nos golpea. Esa culpa y esa vocecita que quiere venir a hacernos sentir mal, eso ya es lo raro en nuestra vida. Vuelvan al Padre, escuchen lo que papá está diciendo de ustedes y no hay ningún error tan grande, tan feo que Él no se pueda o no vaya a cargarlo o no lo haya retirado ya o no lo haya olvidado ya y lo haya limpiado de nuestra vida. Y esa culpa no nos pertenece, solo tiene que ser el caminito para que lleguemos al tiempo de libertad y caminemos libres con la identidad en Cristo. Hay tanto por hablar siempre, Dios mío, pero se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en un próximo programa. Nos vemos.